Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quiero hablarles de un tema bastante serio, pero que creo que tiene una relación muy estrecha, eh, una cosa con la otra, y se trata del abuso narcisista y la depresión. Los narcisistas pueden llegar a experimentar la depresión y eso es algo que puedes llegar a ver en tu dinámica con esta persona. Pero hoy quiero concentrarme en lo que vive una víctima de abuso narcisista en cuanto a este abuso invisible y cómo eso puede desencadenar un cuadro de depresión en la persona. Y antes de continuar, quiero aclarar dos cosas. Lo primero es que voy a estar abordando este tema en calidad de sobreviviente. No soy psicóloga, no soy profesional de la salud del área de la salud mental. Por lo tanto, si necesitas que quien te hable sea un psicólogo, lo digo desde el inicio, no lo soy. Sin embargo, soy una sobreviviente de abuso narcisista que ha experimentado el tema del que voy a hablar en el día de hoy y que constantemente al hablar con otros sobrevivientes lo estoy escuchando bastante. Entonces sé que no es un caso aislado y que es una experiencia común entre muchas víctimas de abuso narcisista. Lo segundo que quiero aclarar antes de entrar en materia es a qué llamamos depresión, porque siento que en la sociedad en la que vivimos este tema se utiliza, o sea, este término se utiliza muy a la ligera. A veces cuando una persona se siente triste dice que está deprimido, y la depresión en términos clínicos no se ve como una simple tristeza o como un bajón emocional, es mucho más que eso. Así que definamos la depresión. La depresión se define como un cuadro que involucra tanto sentimientos de tristeza y desesperanza con otros síntomas físicos como por ejemplo alteraciones en los patrones del sueño, quizás duermes más o no duermes, alteraciones en el apetito de la persona, quizás no estás comiendo nada o estás comiendo mucho para poder manejar la situación emocional que tienes. Mucha fatiga, cansancio, letargo, dificultad para concentrarte, para recordar cosas. Y todo esto por un periodo mínimo de 2 semanas. Ya después de 2 semanas de tener esos sentimientos de tristeza y desesperanza, junto con los demás síntomas físicos que hemos mencionado, ya eso puede empezar a considerarse como un cuadro de depresión clínica. Así que nuevamente no estamos hablando de una tristeza cualquiera o de un momentito, de un día, sino de un cuadro ya extendido en el tiempo. Y antes de continuar, quiero compartirles una frase un poco controversial de un personaje controversial, pero que creo que define perfectamente el tema del que voy a hablar en el día de hoy. Y es una frase del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y él decía: antes de diagnosticarte con depresión o con baja autoestima, asegúrate de no estar rodeado por idiotas. Y es una frase súper cruda, me da algo como de pesar compartirla con personas cristianas porque suena fuerte, pero creo que define perfectamente lo que puede vivir una persona en una situación de abuso narcisista. Y hay dos momentos en particular en los que una persona puede llegar a deprimirse con un cuadro clínico de depresión, y es primero durante el abuso narcisista y segundo después de haber salido de la dinámica con la persona narcisista. Y hablemos de cómo una persona puede llegar a desarrollar un cuadro depresivo, qué cosas detonan esto y por qué el abuso narcisista es algo tan delicado. Lo primero es que al estar en una situación de abuso emocional y psicológico que no es fácil de identificar, puedes llegar a sobrecargarte emocionalmente. Tus emociones están a tope, tus nervios están de punta, como decimos de manera coloquial. Puedes llegar a estar sobre muchísima presión emocional y eso obviamente va a afectar tu salud mental. También cuando llegas a la fase
de la devaluación en el ciclo de abuso narcisista, ya las cosas se empiezan a poner muy, muy difíciles. Estás recibiendo críticas constantes, ataques constantes, un trato horrible que va a tener un efecto sobre tu autoestima y sobre tu sensación de bienestar. También, una de las consecuencias principales del abuso narcisista es un estado de confusión donde tú no entiendes lo que te ocurre. Y esa confusión va a llegar a afectarte emocionalmente, porque muchas veces ves que todo este caos y todo este conflicto está en tu vida y no entiendes qué ocurre. Empiezas a probar cosas diferentes para cambiar tus circunstancias y nada funciona. Porque probablemente estás culpándote a ti mismo y tratando de resolverlo desde lo que tú puedes hacer en la dinámica. Cuando realmente estamos hablando de una persona con un trastorno de personalidad y la raíz del problema está ahí. Entonces, la misma dinámica del abuso narcisista va a hacer que tú entiendas que el problema eres tú. Y no vas a entender, incluso cuando tú pones de tu parte, haces todo lo que la persona narcisista te pide, no vas a llegar a experimentar un cambio. Lo cual nos lleva a otro aspecto que incide en esa destrucción gradual de tu salud mental. Y es que puedes llegar a experimentar desesperanza por no poder cambiar tus circunstancias. No ves una solución, lo has intentado todo, has intentado el diálogo, has ido a terapia, has intentado muchísimas cosas y nada cambia. Y eso puede llevarte a un estado de desesperanza, de desesperación, de no saber qué hacer. Y eso te puede estancar a nivel emocional, o sea, puedes caer en un periodo muy bajo de tu salud mental por sentir que pierdes el control de tu vida y no puedes arreglar tus circunstancias. También puedes llegar a experimentar muchos sentimientos de culpa, precisamente porque el narcisista te culpará, te hará sentir que el problema eres tú. Y eso puede llevar a otra cosa, que es la vergüenza tóxica. Cuando tú entiendes que tú eres un ser humano defectuoso, que tú estás mal, cuando realmente estás recibiendo las proyecciones de la persona narcisista, que es quien tiene el problema real. También puedes llegar a luchar con sentimientos de insuficiencia, de pensar que tú tienes fallas serias, que no das la talla, cuando en realidad es que los narcisistas empiezan a subir sus estándares y demandas sobre ti hasta un punto que no es realista. Nunca vas a poder tener a esta persona satisfecha por su patología. Entonces, mientras no sabes nada de eso, tú estás luchando por complacer a esta persona e interiorizando el hecho de que nada está funcionando, como que tú eres una persona insuficiente, y eso va a tener su efecto sobre tu salud mental. Otro aspecto en el que te afecta o en el que el abuso narcisista puede llevarte a un cuadro depresivo es el aislamiento de tu círculo de apoyo. Los narcisistas por lo general van a tratar de ir eliminando gradualmente a todas esas personas sanas y personas que te aman de tu vida para que tú te quedes solo o sola con esta persona abusiva. Y cuando tú pierdes todo tu círculo social y te quedas solo con esta persona que es tu principal verdugo, créeme que eso te va a afectar. Somos seres sociales y necesitamos nuestro círculo de apoyo, personas que nos hacen felices, con los que podemos disfrutar de la vida. Y cuando todo eso es removido, sobre todo cuando estás sometido al abuso, que es cuando más necesitas a tu red de apoyo, también te va a afectar severamente. Otra cosa que ocurre también es que en estas relaciones vamos perdiendo gradualmente nuestra autonomía. Entonces, esa sensación de perder el control de tu vida, de que ya es otra persona que tiene el poder, aunque tú no sepas que es esa persona que tiene el poder y que te lo ha removido a ti, esa pérdida de la autonomía y de poder gestionar ciertas situaciones también te va a afectar. Los narcisistas también tratan de destruir las cosas que te hacen feliz, de que no practiques actividades que te hagan sonreír, de hacerte sentir juzgado o criticar las cosas que te traen alegría, que son tus intereses, que te hacen, o sea, que son muy parte de ti. Y al verte sin esas cosas, también tu salud mental va a ser afectada.
Y otro tema que los narcisistas suelen incurrir en esto y que te puede afectar son los juegos de triangulación. Cuando tú te encuentras en esa fase de devaluación, por lo general el narcisista va a introducir a terceras personas dentro de la relación para hacerte sentir que el problema eres tú. Empezará a exaltar a esta otra persona al mismo tiempo en que te está denigrando y devaluando a ti. Y quizás tú te sientas tentado a pensar, wow, pero ¿qué tiene esta persona que no tengo yo? Y los narcisistas pueden hacer esto con sus hijos, hasta con animales, con personas con las que te son infiel, para hacerte sentir que otros son mejores que tú, que con ellos sí se lleva bien y contigo no. Entonces, este juego de triangulación, que así es como se llama, también puede causar esto en ti. Si es una relación de pareja, la mayoría de los narcisistas son infieles, así que introducen una nueva relación en la etapa en la que te están devaluando a ti. Y cuando se entusiasman en esa fase del bombardeo de amor con la otra persona, entonces te descartan a ti. Tú crees que el problema eres tú, que esa persona no entiendes cómo pudo haberte hecho esto, cuando realmente eso que tú estás viviendo también lo va a vivir la nueva persona que están introduciendo en su vida. Así que todo esto es un ciclo. Como les decía anteriormente, hay una segunda etapa en la que un sobreviviente de abuso narcisista también puede caer en un cuadro clínico de depresión. Y es cuando sales de la dinámica y por fin estás a salvo. Muchas personas creen que ahí ha terminado todo, pero para el que es lo suficientemente valiente de empezar esta jornada de recuperación, aquí es donde empieza otra etapa de tu proceso. Y muchas veces esa etapa va a involucrar un periodo de duelo por todo lo que has vivido, lo que viviste con esta persona, lo que no pudiste vivir a raíz de estar con esta persona. Pasas inventario a tu vida y evalúas las pérdidas, todo lo que ha pasado, empiezas a procesar, a ponerle nombre a todo lo que estás viviendo. Y ese procesamiento va a ser un proceso que duele. Entonces, es posible que en esa etapa incluso muchas personas pierden su círculo social, sus amistades, sus bienes. Hay tanto que se pierde en ese proceso de alejarte de una persona tóxica y narcisista que puedes llegar a pasar por un periodo muy, muy difícil de tu vida cuando escapas de ellos. Con eso no te quiero decir que te detengas, porque después que pasas esa etapa llega lo mejor de tu vida. Pero hay que pasar por ese valle y es una etapa muy, pero muy difícil. Súmale a eso que al vivir esto quizás por primera vez, de alejarte de una persona narcisista, estás experimentando sensaciones y cambios tan profundos en ti que son cosas que nunca has vivido antes. Cosas como, por ejemplo, sentir culpa por poner límites que quizás no habías puesto antes. Experimentar la falta de esta persona en tu vida al experimentar el contacto cero. Esa falta se va a sentir porque es un ser humano que tú amas que ya no está ahí. Entonces, obviamente va a haber un duelo, obviamente va a doler. También nuestro sistema nervioso, cuando ya se siente a salvo, se permite sentir. O sea, nos permitimos sentir todas esas emociones y empieza a desenterrar cosas y te llegan flashbacks de lo que viviste, recuerdos, empiezas a conectar una cosa con la otra y empiezas a darte cuenta de hechos que te van a causar dolor. Entonces, todo eso también puede afectar tu salud mental y emocional y llevarte a un cuadro de depresión. Y antes de terminar este video, quiero compartirles una experiencia personal que tengo con este tema y voy a ser totalmente transparente con ustedes. En los círculos sociales círculos sociales cristianos, hablar de esto es un tema tabú, pero creo que vale la pena traer a la luz estas cosas porque sé que no soy la única que ha vivido esto. Y es que hace muchos años yo entiendo que estuve en un cuadro de depresión real y no tuve acceso a los servicios de salud mental, o sea, de ayuda psicológica, porque en mi país no es tan asequible. Realmente solo personas pudientes pueden tener acceso a esos servicios. Entonces yo no podía en ese momento,
pero yo sabía que yo no estaba bien. Y yo le había perdido el gusto a la vida, yo no quería hacer nada, cosas que eran muy importantes para mí las dejé de hacer. Yo recuerdo que en una etapa empecé a dudar de Dios, a tener muchos pensamientos negativos, a estar en un estado mental que realmente daba miedo, pero yo no tenía con quién hablarlo ni sabía qué era lo que me estaba pasando. Hoy, mirando en retrospectiva, yo sé que estaba inmersa en un círculo que estaba lleno de personas tóxicas y narcisistas. Estaba en una secta y tenía personas muy cercanas a mí haciendo cosas propias de los narcisistas, pero yo no sabía que esa era la raíz de mi problema. Por eso les compartí esa frase del inicio, de que muchas veces estamos en situaciones de depresión, pero es por el círculo en el que estamos. En mi caso, yo gracias a Dios pude salir de todas esas situaciones y les puedo decir que yo no me he vuelto a sentir de esa manera nunca más en mi vida. Y mi vida no es perfecta, Dios me ha bendecido con muchas cosas bonitas y creo que esa etapa fantástica que llega después de uno recuperarse de todo esto es de las etapas más lindas de nuestra vida. Pero como seres humanos, aún en las mejores etapas, hay días buenos y hay días malos. Y como a todo el mundo me llegan días malos, pero aún en esos tiempos nunca he llegado a sentirme como yo me sentía cuando estaba en círculos donde habían personas narcisistas. Así que el efecto sobre tu salud mental que tienen estas personas es real. Y me atrevo incluso a ir un poco más lejos. Yo sé que han habido muchas personas que han estado yendo a psicólogos con situaciones de salud mental muy significativas y sé que la raíz es el abuso narcisista. Y muchas personas me atrevería a decir que han partido de este mundo porque se han rendido con la vida y la raíz es el abuso narcisista. Entonces me alegro de que gracias a Dios todos los días nos estamos educando más y más sobre estos temas porque es algo muy delicado y de lo que las personas antes sobre todo no hablaban tanto. Así que el hecho de que esto se esté difundiendo y se esté exponiendo, sé que va a ayudar a que muchas personas en el futuro no reciban tanto daño como el que pueden causar las personas narcisistas cuando tú no sabes con lo que estás lidiando. Así que esto ha sido todo por el momento. Espero que si has vivido esto te hayas sentido menos solo en tu experiencia. Sé que en círculos cristianos queremos decir que nadie se deprime, que nadie vive momentos difíciles, que todo es felicidad y la realidad es que hay momentos duros incluso para los cristianos y que la depresión la puede estar viviendo un cristiano y que incluso puede estar siendo la consecuencia del abuso narcisista. Entonces, espero que si te ha tocado esta experiencia, te sientas acompañado y sepas que no estás solo y que las cosas sí cambian y mejoran cuando tomas medidas y cuando te alejas de estas personas. Así que gracias por acompañarme en esta ocasión, por sintonizar. Si te gustó el video, por favor dale a like. Si crees que hay alguien que se puede beneficiar de este contenido, compártelo para que esa persona tenga más recursos y más conocimiento sobre el tema. Gracias nuevamente, Dios te bendiga y Dios mediante, nos veremos en otra ocasión.